Gracias a nuestros 4 ponentes. Hay ahora un tiempo, el comité gestor del foro, nos hemos reunido durante todos estos días de preparación buscando formas de preguntas que permitan sacar de nuestros ponentes otros enfoques del mismo tema. Después vamos a tener una breve pausa para escuchar las opiniones que tienen nuestros 14 invitados sobre el debate que se va a generar. Entonces, en esta parte de las preguntas tenemos, tenemos primero entonces la pregunta de Gustavo Pardo. Vamos a hacer 5 preguntas, cada uno de los del comité hará una pregunta. Y por favor, respuestas breves y preferimos que sea solamente uno de cada lado. Y ellos van a decir a quién va dirigida la pregunta. Gustavo. Sí, bueno, muy buenos días a todos, muy agradecido por su presencia aquí. Creo que yo coincido completamente con lo planteado tanto por ambas vertientes de una misma causa, que es que todos estamos aquí para buscar soluciones, no confrontaciones. Mi pregunta va dirigida al señor Millares y por favor estoy rogando a Pedro Roy que le dé continuidad. Señor Millares, en la exposición tanto de Carlos Saladriga como la suya se plantearon aspectos muy interesantes. Uno de ellos es que esto es problema de estrategia y usted plantea que hay una carta con 16 recomendaciones al gobierno cubano. Bien, históricamente sabemos que el gobierno cubano se ha caracterizado por intervenir las propiedades tanto de los cuentapropistas cubanos como la de los inversionistas extranjeros. Sabemos que tanto unos como los otros han sido sometidos inclusive a juicio, han sido condenados a prisión por diferentes cuestiones, sea por corrupción, por esto, por lo otro. Y por último, sabemos que ninguno de ellos ha tenido la oportunidad de acudir a un tribunal independiente capaz de darle una solución justa a la situación jurídica planteada. Mi pregunta es la siguiente, me disculpa la extensión de la introducción, mi pregunta es la siguiente. Ustedes es decir, yo veo como que ustedes pretenden establecer un sistema de equilibrio, un sistema justo, un sistema de centro al hacer una propuesta al presidente Obama. Y aquí es donde viene mi inquietud, realmente. ¿Y por qué razón nos ha dirigido una misma carta en sentido a las autoridades cubanas solicitándoles que exista unas modificaciones constitucionales que les permitan a este proyecto que será solicitado al presidente Obama empoderar realmente a la sociedad civil mediante todo y cada una de las 16 propuestas? Muchas gracias. ¿Podemos usar los micrófonos que están en la mesa? Sí. ¿Qué tiempo tenemos ahora para respuesta? 3 minutos, me diré. O menos, si es posible. Bueno, no existe contradicción entre la carta que se le ha dirigido al presidente Obama y otras cartas que hay que hacer y dirigir y otras actividades. No hay ninguna contradicción. Sencillamente, en este caso, se hace una carta al presidente Obama porque lo que firmamos esta carta creemos que este es el momento de hacérsela llegar al presidente Obama. Y repito, no hay contradicción contra lo otro. El propósito y la estrategia por detrás de esta carta es la creencia y la hipótesis de trabajo de que la única forma de que se produzcan cambios en Cuba va a ser no a través de que el gobierno lo quiera hacer, sino a través del pueblo cubano y lo que estamos llamando sociedad civil. No hay otra alternativa. Y precisamente, como decía el profesor Chuslicki, para que hayan cambios, no vamos a esperarlo, no vamos a sentarnos a esperar de que
de que el gobierno lo haga, sino sencillamente tenemos que hacer lo que podamos nosotros hacer, y lo que nosotros podamos hacer es tratar de empoderar a esa sociedad civil en Cuba, o hacer todo lo posible porque esa sociedad civil que está emergiendo y esas personas que se están liberando económicamente puedan seguirlo haciendo. Y sencillamente ese es el objetivo y el propósito limitado. O sea, esta carta no pretende ni por mucho resolver todos los problemas de Cuba. Sencillamente esta carta lo que pretende es lograr ciertos espacios en este momento, en el punto que precisamente, posiblemente el punto más débil que tiene el gobierno cubano es precisamente todas las personas que se están quedando sin desempleo dentro de Cuba, y personas que tienen que buscar la forma de resolver sus problemas económicos, y personas que resolviendo esos problemas económicos se hacen más libres, y esas son las personas que pudieran producir el cambio. Nosotros aquí afuera, lamentablemente, aunque quisiéramos hacerlo, no lo vamos a hacer. Gracias. Yo estoy de acuerdo en el planteamiento de ayudar a la sociedad civil cubana. Creo que es importantísimo, pero hay que ser cuidadosos de, en este propósito limitado, no estemos, si nos faltan otros elementos, o sea, al final tenemos que ir como propósito cardinal que ese régimen deje el poder. Tenemos que llegar a la estrategia no puede, sin que sea su propósito, contribuir a fortalecer la sucesión. Y ese es el peligro de esta estrategia. Subestimar al régimen. De manera que, ¿cómo se puede ayudar a la sociedad civil de una forma que nos conduzca en un plazo, sin decir 1, 2 o 3 años? El régimen tiene muchas debilidades, este es un punto débil, pero hay que ser cuidadosos, porque es un régimen feroz que no va a soltar el poder fácilmente. Gracias. Segunda pregunta, Gerardo Martínez Solana. Buenos días, gusto estar acá precisamente en un debate que nos une en cierto modo en el propósito común de una Cuba libre. Las preguntas del comité gestor, como ya se dijo al principio, pueden a lo mejor parecer redundantes, pero precisamente han sido formuladas para brindar a los panelistas la oportunidad de elaborar un poco más sus posiciones. Y quiero plantearle esta inquietud a Carlos y que Pedro le diera después seguimiento con sus perspectivas sobre el hecho de que las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba no puede esperarse que sean condicionadas unilateralmente por una de las partes. Si el interés de Cuba es verdaderamente una apertura comercial y las negociaciones que se plantean son para lograrla, mi pregunta a Carlos y a Pedro es la siguiente. ¿De qué forma garantiza la petición formulada al presidente Obama que las negociaciones con el gobierno cubano estén condicionadas a una estricta aplicación de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y que se refleje en la legislación cubana resultante de esas negociaciones a fin de garantizar el debido respeto de los intereses de ambas partes y de formalizar los recursos legales que son indispensables para resolver eventuales controversias y conflictos? En resumen, ¿queda marginado entonces el tema de los derechos humanos de la agenda de estas propuestas? Yo diría que no, que todo lo contrario. De hecho, la carta, yo no la tengo conmigo, no la traje, pero la carta dice que una de las recomendaciones es que se amplíe un marco de diálogo con el gobierno cubano, y en esa misma recomendación se estipula que debe aprovecharse ese tipo de relación, de amplitud de relación diplomática, debe aprovecharse para presionar efectivamente por el respeto a los derechos humanos
y las violaciones sistemáticas de Cuba de esos derechos humanos. Lo que está claro en esta carta y está claro que esta estrategia es que no es castrocéntrica, es pueblo cubano céntrica. La idea es que el pueblo cubano, no el régimen, va a ser el actor de cambios en Cuba y que hay que facilitar el desarrollo de ese pueblo cubano, de esa sociedad civil, lo mejor posible. Y eso conlleva una interrelación con cambios económicos. Los cambios económicos es como meter una sustancia, una esponja impermeable dentro de un tanque de agua. No absorbe agua. Esa esponja impermeable es el sistema cubano. No absorbe apertura. Pero cuando ese sistema cubano, por las necesidades imperiosas que tienen, por los cambios inevitables de la historia, por las cosas que están sucediendo, tiene que fracturar esa membrana impermeable, empieza a absorber agua y después ya se convierte en algo incontrolable. Y esa es la estrategia que hemos visto que ha desarrollado y ha trabajado en muchísimas partes del mundo. Parte de lo que me azora, que no acabo de entender de las posiciones que presentaron Jaime y Pedro, es que hablamos muchísimo del régimen. Las cosas negativas del régimen las conocemos todas. No tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Sabemos cuál es la naturaleza del régimen, la naturaleza criminal del régimen. Eso lo sabemos todo. El problema es qué hacemos sobre eso. ¿Qué estrategia vamos a seguir? ¿En qué forma el continuismo y las estrategias del continuismo van a producir cambios en Cuba? Hasta ahora nadie me lo ha podido explicar a mí. Gracias. Yo creo que el continuismo lo tiene el régimen de Cuba. El continuismo que es, y vuelvo y repito, la ferocidad, la brutalidad. El régimen de Cuba es una pandilla de asesinos en el poder, capaces de matar. Y la prueba última, lamentable y triste, es el asesinato de Osvaldo Payá. Lo asesinaron. Y como él, hay otros asesinatos que no son conocidos. Entonces, en un régimen, como hablaba Jaime y mencionaba Corea del Norte, ese tipo de sistema, la estrategia tiene, yo no estoy diciendo que yo tengo la estrategia, tenemos que buscarla juntos, pero ser cuidadosos en todo momento de entender claramente que esta es una pandilla de asesinos y que sin querer pudiéramos estar promoviendo la sucesión de ellos en el poder porque están en eso. Yo recientemente estuve, y hago esto en un segundo, conversando con el sobrino de un mártir del Moncada, familia, amiga nuestra de Santiago de Cuba, y él me contaba cómo su generación ya pueden viajar fuera de Cuba y él está suministrando equipos para restaurantes que compran fuera, no en los Estados Unidos, precisamente en Panamá. ¿Y a quién se los están vendiendo? Al hijo de Furry Colomé, ministro del Interior. Y eso es lo que me refuerza a mí la idea de que sí, ya están en un proceso de sucesión. El sobrino de otro amigo nuestro se compró en La Habana, funcionario del régimen, un apartamento de $70,000. ¿Cómo consiguió el dinero para pagarlo? Estamos hablando de un muchacho de 40 años. Entonces, lo que estoy viendo claramente es este proceso en que ellos sí están tomando poder económico, pero es protegido por sus padres, por los militares que están en ese proceso de sucesión. Y el peligro que yo le veo a lo que estamos hablando, en este caso, Carlos, es precisamente que no es el propósito, pero estuviéramos contribuyendo a este esfuerzo que sí están haciendo los castristas. Gracias. Siguiente pregunta. No tuviera permiso para contestar una de las cosas. Por favor, cortico, por favor. Mira, Carlos, déjame darte 5 posibilidades de política que se pudiera seguir en el exilio
hacia Cuba. Primero que nada, ayudar a la disidencia lo más que se pueda. Yo creo que hay mucho capital que se está desperdiciando en otras cosas, campañas en guaguas en Washington, enviar boberías a los congresistas. Yo creo que el foco debe ser ayudar a la disidencia lo más que se pueda. Número uno, incrementar la crítica y la información con respecto a la explotación de los trabajadores en Cuba, a la explotación del negro en la isla. Eso requiere una campaña en organizaciones internacionales, en la prensa internacional, requiere dinero para hacerse. Tercero, terminar con la política de wet and dry food policy, que el cubano vea que no puede salir de Cuba, que esa no es la solución a su problema. El año pasado vinieron 168,000 cubanos a los Estados Unidos de visita, el 38% se quedaron en Miami. O sea, digamos, 60,000 cubanos están llegando entre el wet dry, la negociación del tratado de visas de 20,000 y los visitantes, más de 60,000 cubanos están llegando a Miami. Enviar mensajes a Cuba que debe ser libre y que los cubanos tienen que iniciar los cambios, que no esperen por el gobierno de Fidel Castro, que no esperen por la administración de Obama, que los cambios tienen que salir de abajo. Y quinto y último, no enfocarse en Washington, sino enfocarse en la isla de Cuba. Gracias. Próxima pregunta, Pedro Pablo Álvarez. Buenos días. Ante todo, yo fui sindicalista en Cuba, por eso me preocupa esta parte obrera, ¿no? Y es lo que voy a plantear. En Cuba, como todos saben, desde el mismo año 59, Castro prácticamente intervino la CTC revolucionaria que se había instaurado en aquel momento. O sea, que los dirigentes que habían tomado la CTC eran los mismos que militaron en el movimiento 26 de julio y venían con las ideas de... Sin embargo, ya antes que terminara el año se había impuesto la nueva estructura al estilo de la Unión Soviética y esa es la que se ha mantenido durante todos estos años. O sea, la libertad sindical en Cuba, todos sabemos que no existe, eso decirlo es... La libre contratación de la mano de obra, sobre todo en empresas extranjeras, está totalmente controlada por el Estado, o sea, no es libre todavía. La propiedad privada de los medios de producción ni siquiera se reconoce. El cuentapropismo se limita solo a ciertos negocios muy pequeños y muy limitados y muy controlados. O sea, la empresa pequeña y la mediana están vedadas a los cubanos, totalmente. No hay ningún artículo en la Constitución de Cuba que le dé derecho al cubano a ser dueño de una pequeña ni mediana empresa, siquiera. El régimen se arroga el derecho de autorizar las licencias de negocio solo a aquellos ciudadanos que no demuestran una actitud contestataria al sistema. Y de eso tenemos bastantes pruebas, e incluso yo creo que se pueden llenar libros con eso. Se le niega, sobre todo a la oposición. Además, el monopolio estatal controla o posee más del 95% de las propiedades de los medios económicos y de trabajo. O sea, maquinarias, herramientas, fábricas y locales, así como la tierra. O sea que esto también afecta al campesinado. A todo esto tenemos que sumar que el gobierno cubano en el año 2008 firmó los pactos sociales, económicos y políticos y aún no lo ha ratificado. O sea, ni siquiera ante los organismos internacionales se compromete a cumplir con una cosa tan elemental como son el derecho político, económico y social de una población. Yo quisiera hacerle esta pregunta a Carlos y que también Pedro y Jaime después, igual que Marcelino, amplíen. Bajo las condiciones que he enumerado brevemente, ¿qué garantías tiene el trabajador cubano de recibir un beneficio económico adecuado y justo como resultado de las inversiones propuestas en la carta a la administración Obama, sin que esta gestión incluya un emplazamiento al régimen castrista de crear y respetar las leyes que garanticen independencia sindical y la
contratación independiente del control del régimen. Muchas gracias. Obviamente, Pedro Pablo, no creo que reflejaste correctamente lo que dice la carta. La carta no habla de ninguna inversión en Cuba. Sencillamente la carta habla de facilitar el proceso de inversiones en las pequeñas empresas, cosa que ya está sucediendo en masa. El 80% de la inversión que ha ocurrido en las pequeñas empresas en Cuba ha venido de la diáspora, principalmente del exilio de Miami, pero de otras partes del mundo también. Eso está sucediendo de forma masiva y está sucediendo de una forma importantísima. Lo que se está hablando en la carta es precisamente permitir que un empresario norteamericano pueda contratar directamente a una persona en Cuba para que le haga un trabajo. Por ejemplo, y cosa que ya está sucediendo en Miami, muchísimas empresas están contratando programadores en Cuba porque primero son muy buenos, segundo son baratos y trabajan muy bien y se están contratando y no requiere presencia física. Todo ese trabajo se puede hacer a través del internet, a través de los medios. Y eso está sucediendo ya, que por ejemplo, que se le pueda, que una persona en Cuba, una Giovanni Sánchez o cualquiera, pueda hacer una aplicación para el iPhone de Apple y lo venda en el Apple Store y que se le pueda pagar una regalía directo a esa persona. ¿Por qué no? Esas son las cosas que pide la carta. Y sin embargo, ha habido esta reacción que hemos visto en contra de la carta. La misma Giovanni Sánchez contó su historia de que ella existe gracias a un turista italiano, unos turistas que venían a tomar clases de español que ella les ofrecía a los turistas que visitaban la isla de Cuba. Eso fue lo que le dio los recursos para poderse lanzar hacia el bloguismo y a desarrollar el blog. Estas actividades son importantes para el desarrollo de la sociedad civil. Todas las conversaciones y todos recaen en el régimen. Vuelvo a repetir, ¿dónde está la estrategia para ayudar al desarrollo de la sociedad civil cubana? Yo, empresario, yo tengo una serie de estrategias. Esas estrategias tienen que estar acompañadas por un escenario esperado. Si no tienes un escenario esperado, no puede haber estrategia. Las estrategias tienen que conducir a algo. Las estrategias que estamos proponiendo, ayudar al pueblo cubano a desarrollar, empujar la pequeña empresa en Cuba dentro de las posibilidades limitadas que hay, ayudar al desarrollo de la sociedad civil, abrirle las puertas al mundo para que entonces Cuba, cuando decida abrirse el mercado, se encuentre con estas fuerzas enormes de los mercados. Seguir empujando por los derechos humanos, y están en las recomendaciones nuestras, o buscar una posición multilateral para presionar a Cuba por sus violaciones de derechos humanos. Esas actividades son totalmente contrarias a las que propone el continuismo y tienen un escenario de cambio muy claro: causar que en Cuba se desarrolle una sociedad civil y que esa sociedad civil presione internamente para que haya más cambios, para evitar que Cuba se desarrolle hacia el oligopolio económico que vemos en una Rusia o en otras ciudades. Ese, por cierto, para nosotros es el escenario peor que podemos concebir y, sin embargo, es el escenario que más facilita las políticas del continuismo. Y eso es un tema importantísimo para discutir y para tratar. ¿Cómo evitar el desarrollo de un oligopolio económico en Cuba tras un proceso de transición que es inevitable porque el régimen, guste o no nos guste, en mayor o menor envergadura, está cambiando? Porque no le queda más remedio que cambiar y el pueblo cubano ha cambiado. Gracias. Bueno, yo te voy a dar dos sugerencias. Primero que nada, que apoyes un movimiento sindical en Cuba, tratando de crear un movimiento como se creó en Polonia en Consolidaridad. Requiere recursos y requiere. Segundo, que emplaces a las corporaciones europeas que están invirtiendo en Cuba, poniendo anuncios en Le Monde y en otros periódicos en España y en Inglaterra, diciéndole que están explotando, que ellos son cómplices de la explotación de los trabajadores en Cuba. Eso cuesta plata, pero es algo que se pudiera hacer. El libro más importante que se ha desarrollado, y Pedro Pablo lo sabe, sobre las condiciones laborales en Cuba, fue pagado y comisionado por el Cuba Study Group, y lo hizo un profesor español, un jurista español muy importante, el profesor Mercader, que por cierto va a estar aquí para la reunión de ASCI en agosto. Carlos, nadie lo conoce. Pero hemos hecho todo lo posible, hemos publicado el libro, se ha presentado, existe el libro, es un tema muy importante y
entre las recomendaciones nuestras, yo creo que hay que abrir, pero una vez que abras, tienes que presionar para condicionar éticamente y canalizar la inversión en la dirección correcta. Por ejemplo, creemos que se debe limitar la inversión en industrias extractivas. Lo peor que le pudiera pasar a Cuba es el petróleo, y eso lo sabemos tú y yo. Pero sin embargo, debe abrirse la inversión en otros sectores que fomenten el desarrollo económico del país. Hay muchas alternativas, pero tenemos que despejarnos de concepciones preconcebidas y ponernos a buscar estrategias más efectivas. Gracias. Ok, siguiente pregunta, Roberto Ruiz Casas. Buenos días a todos. Buenos días. La pregunta mía va dirigida a Pedro y Carlos, que dé seguimiento. La Constitución cubana, en los artículos 3 y 5, define la posición del gobierno cubano. El artículo 9 y 14 define la posición al respecto a la economía, y los 14 y 15 la enfatizan. Mi pregunta va dirigida a Pedro, y agradecería que Carlos le dé seguimiento a continuación. ¿Cómo considera usted que las proposiciones económicas de la Carta a la administración Obama influenciarían al régimen castrista a modificar o enmendar la Constitución cubana para ofrecer las garantías legales necesarias y poder llevar a cabo el programa que se propone? Muchas gracias. La respuesta es muy rápida. A tu pregunta, la Carta de ninguna manera impacta la Constitución marxista de Cuba, en lo absoluto. ¿De acuerdo? La Carta impacta las cosas que podemos hacer desde fuera para facilitar dentro de Cuba el desarrollo de una sociedad civil, el desarrollo de los pequeños empresarios, el desarrollo de estas actividades. Y eso de por sí tiene un factor importantísimo. En uno de los viajes que yo di a Cuba, me fui de La Habana a Mantua, casi 4 horas, el taxista con quien estuve 4 horas para allá y 4 horas para acá, o 3 horas para allá y 3 horas para acá, ese taxista me contó cómo ellos se reunieron impromptu, naturalmente formaron un pseudo sindicato entre ellos para mandar una carta quejándose de unos impuestos que el gobierno les quería imponer, y lograron el cambio. Y yo les pregunto inocentemente, pero bueno, eso es parte de la CTC. Y sé que es la CTC, eso lo hicimos nosotros mismos, la CTC no sirve para nada, eso lo hicimos nosotros. Esos son ejemplos de cómo la sociedad civil tiende redes. La importancia, el sistema totalitario cubano tiene una función: mantener una relación vertical estricta entre el Estado y el individuo dependiente del Estado. Eso es el fundamento básico del control del sistema totalitario comunista. Lo que hace la actividad comercial es crear relaciones horizontales. El empresario no puede vivir en un vacío. El empresario necesita relaciones, a quién comprarle, a quién venderle, a quién me haga esto, hacer networking por aquí, networking por allá. Por eso es que al romper ese esquema económico se desata la habilidad de la actividad económica de crear interrelaciones humanas que fomentan la interconectividad de los pueblos. Esa es la importancia que tiene este tema. Seguir aferrado al continuismo sin entender a dónde nos lleva y cómo esto nos va a llevar a un cambio, me parece seguir caminando por un camino con los ojos cerrados. Me parece absurdo. Un comentario. Sí. Yo pienso que la idea, y teóricamente suena bien, la idea de crear el network o esa red social dentro de Cuba es uno de los elementos más controlados por el régimen. De forma que pudiéramos estar hablando de un 3%, un 4% de la población que en alguna manera, pudiera establecer esas redes. Pero la realidad es otra. Es cierto que sería extraordinario si se pudiera romper el monopolio de la información del régimen, y que ese camino sería muy válido, pero lo que sí está vigente es el absoluto y total control del régimen, precisamente para evitar que se creen esas redes sociales. Gracias. Pero brevemente, ¿no? Sí. Brevemente, para decir que precisamente eso es lo que sabemos, y precisamente lo que estamos tratando de decir es que para romper esa situación, lo único que podemos hacer es favorecer y fomentar esa sociedad civil
que es la que va a producir los cambios no se van a producir, y aunque la situación sea pesimista, pero tienes que comenzar por algún lugar, y precisamente lo que estamos diciendo es que este es el momento de tomar iniciativas que vayan a esa sociedad civil y que sencillamente, a pesar de que sabemos que hay todo el problema del gobierno cubano, del autoritarismo del gobierno cubano, pero este es el momento de hacerlo. De lo contrario sería quedarnos cruzados de brazos y no hacer nada. Y frente a una alternativa a la otra, nosotros decimos, sí, vamos a tratar de hacer lo que podamos hacer, cuando podamos hacerlo y ahora, en este momento. Otro comentario bien cortico me pide. Muy breve. Yo no creo que estamos diciendo en ningún momento, pues sería ilusorio, que la sociedad civil o el desarrollo de una sociedad civil va a causar cambios. Eso no se puede saber que va a causar cambios. Pero una sociedad civil va a presionar, y la existencia de una sociedad civil, por lo menos incipiente, va a ser necesaria para la consolidación de la democracia. Lo que me cuesta trabajo aceptar, y yo creo que nos cuesta trabajo aceptar, es la democracia a través de la teoría del paracaídas. Tiempo. Que vamos a caer y de pronto vamos a tener una democracia favorable. Carlos, eso no es cierto. Mira, aquí hay representantes de 2 o 3 grupos. Menciono el directorio y menciono a Frank y el instituto que yo dirijo. Nosotros estamos constantemente mandando información a Cuba, constantemente hablando con disidentes, constantemente tratando de influenciar la sociedad civil. O sea, nosotros no estamos dirigidos a hablar con el presidente Obama para que él haga algo o permita algo. Déjame terminar. Nosotros estamos trabajando todos los días constantemente con la sociedad civil. O sea, la idea de que nosotros estamos esperando porque el paracaídas se abra, eso no existe. Nosotros estamos trabajando para que los cubanos abran el paracaídas. Vamos a evitar la conversación porque no vamos a seguir. Como miembro del comité gestor, yo participé también y tengo una pregunta, y tengo también una pregunta que mandó Marta. Entonces quedan 2 preguntas para ir a la pausa. La pregunta mía: luego de 55 años de sufrir una cambiante dictadura en su forma, pero férrea en sus maneras de afianzarse en el poder, se observa que, al igual que lo hacían los maestros rusos y orientales y alemanes orientales, el régimen comunista no permite otra información que no sea la información que ellos dan. Y si entendemos que los delitos colectivos no existen, el impedimento comunicacional que la dictadura cubana ejerce es un castigo impuesto a todo un pueblo. Pregunta, y va dirigida esencialmente a Carlos y Jaime. ¿No cree usted que una mejor solución sería tomar pasos para cambiar las actuales sanciones económicas generales y solo aplicarlas al sistema y a los individuos que cometen delitos contra los derechos del pueblo cubano? Yo creo que esa es una de las grandes posibilidades. La presentación no me dio tiempo de llegar a las recomendaciones, pero esa de hecho es una de las recomendaciones. Yo creo que hay una gran gama de posibilidades en lo que le llamaríamos targeted sanctions. Sanciones específicas dirigidas a abusadores de los derechos humanos en Cuba, a ciertas personalidades del régimen, etc. Pero lo más importante de todo, de cualquier régimen de sanciones, porque este es un tema muy importante, es que tiene que verse en un sentido multilateral. Las sanciones unilaterales no funcionan, no han funcionado nunca, ni han tenido impacto en la economía, en ninguna transición. Entonces, yo creo que la oportunidad, uno de los defectos del continuismo es precluir la multilateralidad, porque las naciones no quieren colaborar con los Estados Unidos por lo que consideran la extraterritorialidad y las imposiciones de Helms-Burton y del embargo. Hay una enorme probabilidad en un ambiente distinto, en una estrategia más de consenso, de buscar una gran colaboración multilateral para verdaderamente presionar a Cuba efectivamente en sus violaciones de derechos humanos y en pos de la democratización. Pero presionar a Cuba no quiere decir trancarle las puertas. No estamos hablando de castigar al pueblo, estamos hablando de abrir las posibilidades de Cuba. Una vez que Cuba adopte medios de mercado, Cuba inevitablemente se abre a las fuerzas poderosas de los mercados, que no democratizan, pero traen información, traen recursos, traen actividad económica importante que ayuda en el proceso de democratización. Pero seguimos basados en que el embargo está perjudicando al pueblo de Cuba. Hay pueblos y países que no comercian con los Estados Unidos
que no tienen ninguna relación y son muy prósperos. O sea, eso es una falacia pensar que es el embargo que está tratando de perjudicar al pueblo de Cuba. Lo que perjudica al pueblo de Cuba es un sistema que no funciona. Y el hecho de que las presiones internacionales no han funcionado, en el apartheid de África del Sur funcionaron las presiones internacionales. A Pinochet estaba bajo grandes presiones internacionales y lo forzó al plebiscito. O sea que puede haber presiones internacionales que funcionen. Gracias a que tenían apertura económica. O sea, presionar una economía de mercado tiene efectividad. Presionar Pero una la economía economía cerrada de mercado no no lleva a la democracia. Vamos a evitar el diálogo. Esa es la porque- base de la discusión. La economía no va a llevar a una democratización en Cuba. Va a ver lo que está pasando en China 30 o 40 años después de la democratización de Deng Xiaoping. Hay una dictadura militar que sí, que algunos sectores de China se han mejorado en el este del país y eso, pero si tú vas tú has estado en China, si tú vas a la parte interna de China, está en el siglo XVII. O sea que China no ha mejorado totalmente, ha mejorado una parte. Gracias. Y la última pregunta entonces va esencialmente dirigida a Jaime y Marcelino. La preocupación de que una de las declaraciones menos difundidas de Raúl Castro cuando se convirtió en jefe del gobierno cubano fue que él le gustaba y haría lo posible para instalar el modelo chino. Pregunta es, ¿qué opina usted sobre los pasos adelantados en esta dirección de fomentar en Cuba la aplicación de una forma de capitalismo de Estado similar al que hoy se ve en China? ¿En qué forma las sanciones económicas previenen y luchan contra la instalación eficiente de esta nueva política? Cuba no se está moviendo ni a una economía de mercado ni a una economía china. Se está moviendo a un socialismo tipo mango que está tratando de introducir el general Raúl Castro en Cuba. Es un sistema más que nada fascista, con alguna ideología de marxismo. Pero Cuba no se está abriendo al mercado. El hecho de haber creado 181, ¿cómo se llama?, empresas o ¿cómo se llama?, permisos de cuentapropista. Decir que el cubano puede alquilar un pedazo de tierra o que puede vender ahora su carro o su casa. Eso no es economía moviéndose al mercado. Esas son actividades para sobrevivir económicamente, que es lo que le interesa al gobierno de Cuba y al liderazgo militar de Cuba. Muddle through, pasar un tiempo, resolver un poquito y que el pueblo no se vaya a rebelar. Eso es lo que quiere. Gracias. Mi respuesta es, Cuba sí tiene su agenda de cambio para resolver sus problemas económicos. Una de las resoluciones es a través de Venezuela y si no es a través de Venezuela, a través de Brasil y a través de Europa. Y lo que nosotros estamos diciendo es que lamentablemente nosotros como oposición no hemos sido capaces de desarrollar una agenda que fuerce eventualmente a Cuba a través de las presiones internas a hacer lo que nosotros como oposición queremos. Sencillamente lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros como oposición no estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en discutir si A o B o C. Y sencillamente es A, B, C y D, porque todos los caminos llevan a Roma. Esa sería mi respuesta. Gracias. Tenemos tiempo entonces para hacer una muy breve pausa que les va a permitir a nuestros invitados especiales barajar sus ideas y resumirlas. Recuérdense que lo que se concibe bien se enuncia claramente en 3 minutos. Las preguntas de los asistentes las estamos recibiendo y haremos en la medida de lo posible para terminar a las 12:30. El siguiente paso entonces, 10 minutos de pausa. Por favor, regreso a tiempo a las 11 y después entonces la intervención de los invitados especiales. Gracias a todos.